imágenes o dentro de la visión que estamos viendo aquí en esta narración, no se ha constituido solamente en el símbolo de la inmortalidad. Cuando alguien escucha el árbol de la vida, no es solamente connota lo eterno, sino que también representa la conexión de lo que estamos hablando con la renovación espiritual y con la comunión fuerte, estrecha con el Todopoderoso. Entonces, cuando escuchamos nosotros algo de la vida, lo eternal, sí, conexión y renovación. La tierra va hacia una renovación. Y fíjese que Génesis, Enoc, en este caso, como un libro de referencia, y Apocalipsis tienen un punto común en torno al árbol de la vida, ahí presente, que es un anticipo en tales casos, tanto en Génesis como Apocalipsis o Enoc, es un anticipo de acontecimientos que están a la espera de llegar. Nosotros nos vamos dirigiendo a una definición de la historia y tiene esa meta de aquellos que lleguen como herederos que podrán disfrutar del árbol de la vida y conocer de ese árbol de la vida. Satán ofreció a Eva para que pueda tumbarse a Adán, empleó a la mujer como estrategia y le ofreció el árbol del conocimiento, la alternativa del bien y el mal, que significa que tu hombre, tu ser humano, establece tus propias reglas por encima de las del Padre. Tú estableces, ese es el conocimiento, cambia de estructura, tú defines, tú eres Dios, tú puedes hacer eso, la convenció. Y también Adán no se quedó atrás. Y entonces ocurrió esta desazón que hasta el día de hoy, esa factura, estamos nosotros heredando, por ejemplo, porque ya no estamos en esa conexión, no estamos en esa renovación, sino nos quedamos en lo que es el sufrimiento, porque dijo Yahweh, ¿no? Ahora el hombre conocerá, ¿no?, el bien y el mal. Yo había diseñado otra cosa, pero el hombre quiere secundar a esto y conocerá también lo que es la angustia, la amargura, la tristeza, el llanto, el dolor. Y dice que la serpiente morderá el talón, que es el calcañar. Es decir, le quitará el equilibrio en su andar. Le molestará continuamente en ese andar. Si nosotros no tenemos talón, no vamos hacia atrás. Y lo primero que uno marca al caminar es con el talón. Y se marca el paso. Con nota presencia. Entonces se fue contra eso. Contra el calcañar de la mujer. En este caso que representa su simiente a Israel y los injertados. Entonces este es un punto común. La situación de los pecadores en su condición final está explícitamente señalado. No hay una idea griega de que el alma es eterna, porque en los evangelios está escrito: teme al que puede destruir el cuerpo y el alma en ese lago de fuego. Las dos cosas lo puede destruir. ¿Por qué lo dice? Porque puede pasar. Los que no lleguen como herederos. Y la justicia en ese día final será aplicada en todo su rigor y en toda su extensión hasta el final. Y la resolución que ha emanado del Todopoderoso se mantendrá con un carácter eterno, la sentencia eterna, con una determinación pétrea y definitiva. Es irrevisable esta situación con la cual llegarán los impíos. La pregunta de no representa, por tanto, la búsqueda por el entendimiento. Y nos identifica a todos nosotros. Todos queremos conocer acerca de la revelación. Y por eso nos estamos aquí reuniendo para conocer un poco más acerca de ella, de esa revelación divina. Y tal inquietud es sana, porque es el primer paso que se da a un encuentro que nos va a transformar desde la verdad milenaria entendida. El conocimiento que vamos a ir nosotros comprendiendo nos ayuda y nos conecta más fuertemente con lo que es la revelación y la verdad.
Veamos lo que nos dice Proverbios 3:13 en cuanto a consejo. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Entonces, la sabiduría debe buscarse, sí. No la podemos recibir pasivamente. Implica un esfuerzo, implica un conjunto de acciones para hallar la sabiduría. ¿Y qué obtiene la inteligencia? La inteligencia o la capacidad de entender es un resultado de un proceso. A la sabiduría se la puede buscar y la capacidad de entender se la puede obtener. En ambos casos, en buscar y en la posibilidad cierta de obtenerla, implica o nos demanda acciones para que esto sea. El que me busca, me encuentra, dijo Yahweh. Entonces, tenemos que tomar nosotros la decisión si estamos dispuestos a buscar más de la sabiduría o estamos dispuestos a obtener más de la inteligencia, porque nos dice también Proverbios 3:18, Proverbios 3:18, ella, la sabiduría, ella es árbol de vida, nuevamente lo del árbol, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Es necesario retener la sabiduría y retener la inteligencia porque se puede perder. Si yo o nosotros no usamos la sabiduría y la inteligencia y la empezamos a reemplazar por ideas o por situaciones oscuras, la podemos echar a perder o se nos puede ir de la vida. Retener es emplearla, no soltarla. La sabiduría con sello del cielo. Incluso al momento de decidir, cuando vamos a tomar una decisión, tiene que estar la sabiduría presente. Si tomamos decisiones sin sabiduría, entonces no estamos reteniendo la sabiduría. En cada decisión pequeña, ¿retenemos la sabiduría o no la retenemos? Y está a nuestra disposición. Y los frutos se obtienen en esa capacidad de emplearla. Acá también se nos habla de la cima de la montaña, descrita en Enoc nos habla de la autoridad. ¿Qué significa cima de la montaña? Significa autoridad suprema. Hay alguien que está en la cumbre de esa montaña y en lo alto, dentro de la concepción escritural, lo alto significa la máxima autoridad o la autoridad suprema. Satán pretendió escalar, subiré a lo alto. ¿Por qué? Se quiere hacer Dios. Y también estar en la cima de la montaña significa dominio que se ejerce sobre todo lo creado. Esa es la cima de la montaña, autoridad y dominio sobre toda la creación. Es un símbolo del poder y es un símbolo de su majestuosidad. Cuando se lee que descenderá para visitar la tierra con su bondad, significa que va a intervenir en las acciones de la sociedad humana y que lo hará en amor, que siente y que experimenta y que por lo que los ha creado, y que su responsabilidad no es quedarse viendo lo que ocurre después de la creación, sino intervenir a favor por gracia en el mundo de los hombres. De eso habla, de ese descender. Y eso ha sido profetizado para el fin de los días, como leemos en Isaías 2:2. Si nosotros leemos Isaías capítulo 2, verso 2, dice: acontecerá en el postrer de los tiempos que será confirmado el monte, ese monte que estamos aquí hablando, el monte de la casa de quién, de Yahweh, como cabeza de los montes, cima. Y eso que es una verdad, trayéndolo a la tierra, habrá un reino desde Jerusalén que será la cabeza de todos los montes. ¿Qué significa montes? Poder. Cuando dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte. Significa, en términos espirituales, si
tú tienes ese proceso de esa semilla de mostaza fuerte, consolidada, que tienes esa identidad, le podrías, aún sea incipiente, aún en tu experiencia, pero le podrías decir a ese monte, es decir, a ese reino de maldad, porque monte es maldad, que se retire y se arroje la montaña, ese reino de maldad, a las aguas, al abismo, y ese reino de maldad, ese monte te obedecería. ¿Por qué obedecería? Porque está hablando de un reino espiritual. No está hablando de que yo le hablo a una montaña y la montaña o a un árbol sale de su sitio y se va. Porque monte es poder. En las escrituras cada vez que encontramos nosotros monte de Sión, reino de Sión. En la cima del monte, el poder, la autoridad suprema, cima del monte, autoridad y dominio. Subiré a lo alto del monte. Está hablando de Satán queriendo hacer un golpe de estado y tomar el dominio y el control de todo lo creado, con su grupo de renegados que le acompañan. Entonces, de eso está hablando, de montes. Entonces, esa figura de la semilla de mostaza, hablándole al monte, habla de ese reino de maldad. A propósito, sobre ello nosotros tenemos ahí un material para desentrañar que otras cositas más hay ahí presentes. Y dice en Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos, dice, y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh. Es decir, no es que van a escalar, sino que vamos al monte de Yahweh, es decir, vamos para estar bajo la autoridad y recibir la instrucción de Yahweh, de ese monte de Yahweh, desde su escritorio, impartiendo consejo a las naciones, instrucción a las naciones. Vayamos y subamos al monte, dejar mi situación humana y ascender en busca de, habla de una acción, de un conjunto de acciones que harán las naciones para encontrarse con él y recibir la instrucción a fin de que esos consejos que reciba del monte de Yahweh lo apliquen en los pueblos en ese milenio, donde habrá también cierta tecnología, porque habla de viñedos, habla de campos, cada uno estará en su campo, estarán cultivando, ya no habrá inversión, por ejemplo, en lo que es a nivel militar, habrá un redestino de esos recursos. Nadie se va a entrenar para la guerra, no habrá soldados, la única milicia va a ser la célica, la celestial, o nosotros, pero nadie va a estar ejercitándose más para la guerra. La gente estará en una tranquilidad y en una paz diferente. Y esas gentes que no fueron transformadas, cuando vino el arrebatamiento, y a propósito, transformación no significa desaparición, se transforma el agua en hielo o el hielo en vapor, pero no se desaparece. Nunca la transformación ha sido desaparición, jamás, ni por etimología. Y entonces la gente tendrá, las que se quedaron, la oportunidad de ver la justicia, y cuando mueran podrán resucitar con cuerpos también espiritualizados. Entonces, ahí tienen esa oportunidad. Y nosotros seguiremos recibiendo la instrucción y esta preparación. La prohibición de tocar el árbol da a conocer la santidad que se precisa y que debe estar presente en las disposiciones del reino, y que cuando dice no tocar ese árbol, significa que nadie debe modificar. Entonces nadie puede modificar o alterar esa disposición. Y esto que se aplica en lo que es santo, también podríamos nosotros por extensión, nadie debe tocar su palabra, alterar y modificar. La hacen, sí, pero no debe hacerse. No se debe modificar el escrito está, a fin de rebajar un poco la pretensión, entre comillas, celestial, con el propósito que se adapte a lo que yo quiero. No es así. Pero la palabra es tajante, nadie altere, nadie quite, nadie modifique. Igual acá en esta narración, nadie toque ese árbol de acuerdo con disposiciones supremas.
Así como la necesidad entonces también involucra, nadie lo toca, involucra una preparación para recibir dones, también de eso involucra. Uno puede ir avanzando en el reino, pero demanda una preparación a fin de recibir de lo celestial. Y después del tiempo del juicio, solo aquellos que son los justos, porque están vestidos de la justicia del Hijo, no de la justicia propia, y humildes, ellos serán dignos de participar en los beneficios del árbol. Al respecto, vamos a leer lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, 9 al 10. ¿Quieres leer? ¿Ya? A ver, Mónica va a leer 1 Corintios capítulo 10, 9 al 10. Con sus nuevas lunas y potentes lentes. ¿Qué dice? Capítulo 10. No. 1 Corintios capítulo 2. Ya. Versos 9 y 10. ¿Ayuda? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Cuando dice cosas que ojo no vio, es decir, escapa totalmente a nuestra experiencia aquí en la tierra. Escapa totalmente a lo que hemos escuchado. Ni visto ni oído. ¿Qué más? Ni han subido al corazón del hombre. Ni siquiera es el resultado de tu pensamiento, de tu imaginación, de lo que tú puedas como concepto construir. No escapa todo eso. ¿Ya? Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Solo estas cosas Yahweh ha preparado para los que le aman a Él. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es una cosa que podemos entender como revelación por medio de Ruach. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo. El Espíritu nos conoce, el Ruach nos conoce. Porque el Padre es el creador de nuestra alma. Nosotros no podemos llegar a lo más recóndito del alma, porque no somos el creador. Cuando hacemos una introspección o estamos en recogimiento de nuestra alma, en el momento de oración, llegamos a cierto límite, pero el que está en el fondo de nuestra alma, en lo más recóndito incluso, es nuestro Padre. Y desde ahí, desde el Rúa, de lo más recóndito, el Rúa trae conocimiento y llega a nuestra mente por un entendimiento, un entender espiritual de cosas que no están pasando, no han sido creaciones nuestras, ni por vista, ni por oído, ni nada que podamos construir. Pero el Ruach trae revelación a nuestra vida. Entonces no ha sido parte de nuestra experiencia en la tierra, nunca ha estado en nuestra mente ni siquiera un minuto, y estamos conociendo por su Ruach que todo lo escudriña, incluso las profundidades de Yahweh. La fragancia, hablo de una fragancia de este árbol que penetra los huesos, significa la transformación interior. Porque nosotros recordemos que todo lo que es fragancia tiene que ver con testimonio, también es una palabra que habla de lo testimonial, representada en esa fragancia. La prosa, que señala una larga vida sin sufrimiento, nos da a conocer acerca de vida eterna en estado de perfección. Eso es lo que es largos días. Ello será solo de experiencia para los que le aman, para los justos, que estarán en la Shekinah, en la presencia del Todopoderoso. La bendición al Dios de la gloria, que es la gratitud y la adoración que se tributa por los dones recibidos. El hecho que son promesas de Adonai nos asegura plenamente que serán una realidad para la totalidad de sus fieles. Absolutamente todos ellos recibirán su herencia. Y acerca de tal certeza podemos leer en Hebreos 10:23. Dice, acá yo lo voy a leer, Hebreos 10:23, acerca como hemos visto como en las montañas, esto corresponde a la esperanza.
y el sur galardones, bendición. Acá esto corresponde a la esperanza, dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Por qué dice sin fluctuar? Porque el hombre puede fluctuar, ya sea por desazón, por desconocimiento, por inseguridad, por alguna cosa que le haya acontecido y que pone en tela de juicio lo que cree o ya lo que es la perturbación emocional, lo puede sacar de un estado, puede caer hasta en cuestiones graves, hasta en depresión. Entonces dice que no fluctúe sin fluctuar, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿La profesión de qué? La profesión de nuestra esperanza. Tener esperanza es una vocación permanente. Y la vocación no nos deja hasta el final de los días. Igual, está hablando aquí que la esperanza no la debemos soltar nunca. Pueden fluctuar las cosas, y de hecho fluctúan las cosas alrededor de nosotros, en el mundo de los hombres. Pero nosotros no tenemos que ser estar en ese compás de la fluctuación. Nosotros no debemos estar en las fluctuaciones, sino debemos estar en la firmeza. Porque dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, las cosas pueden fluctuar, sí, pero el que ha prometido es fiel, no se va a mover la aguja de donde él ha señalado. Entonces mantengámonos sin fluctuar. Esto es un cambio en nuestra forma de pensar, en lo que es o cómo nos conducimos en el día a día. Y para eso sirven los Shabbats, para ver en dónde estamos, dónde nos hemos despegado y alinearnos nuevamente al escrito está, y a una esperanza firme como una montaña. Nuestra esperanza como montañas no puede ser conmocionada por nada. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda nuestra absoluta confianza. Aquel que se ha comprometido absolutamente. Cuando dice, así ha dicho Yahweh, es como que estuviera firmado por Él. Esta promesa está firmada por mí. Y te la hace llegar. Entonces, la pregunta a su turno que formula el ángel en el capítulo 25 nos presenta el siguiente hecho, de lo que estamos hablando aquí, de que no toda verdad es accesible a todos, sino que va a requerir que nos podamos preparar adecuadamente y tener mucho discernimiento para poderlo recibir. Andemos nuestra vida como esas montañas. La montaña es de la esperanza y la otra montaña, la montaña de la provisión y de la bendición. Son montañas, son firmes, es estable. Y alrededor de esas montañas corre un río de fuego. Habla de purificación, de santidad. Ese es el cuadro que acá nosotros estamos viendo. Y la montaña que representa al trono de Dios es una imagen poderosa que resuena con el monte Sión en Jerusalén. La promesa de que el gran santo, de que el Señor de la gloria, el Rey eterno, y que descenderá para sentarse en ese trono, es una clara alusión al reinado mesiánico de Yeshua. Y el árbol inaccesible hasta el juicio final significa la plenitud y la gracia y la bendición de lo alto. Y solo después de la consumación de todas las cosas que deben pasar primero, cuando Jesús haya regresado, los justos podrán participar de los frutos del árbol de la vida. Ellos son los herederos de ese árbol de la vida. Pero las cosas tienen que pasar primero. Ser trasplantado, dice, al lugar santo, como dice acá en esta narración de Enoc, al templo del Señor, como quedó escrito y leyó Mónica, significa, todo eso de ser trasplantado al lugar santo significa la entrada esperada a la nueva Jerusalén. Eso es un trasplante. Cuando Jesús dijo, voy a preparar morada para ustedes, está hablando de esa nueva Jerusalén, donde nosotros, después del milenio, y baja la nueva Jerusalén, somos trasplantados a ese lugar santo, al templo del Señor.
que tiene los nombres, por ejemplo, de las 12 tribus de Israel. Ese es su diseño. No hay otras puertas. De todo eso está hablando Apocalipsis. Una nueva Jerusalén. La entrada esperada, esa nueva Jerusalén, donde los redimidos vivirán con la presencia de Yeshua para siempre, como el Rey eterno. Ese es el trasplante. A ese trasplante nos habla. Porque recordemos que el milenio aún es preparación. Y luego somos trasplantados a la nueva Jerusalén, donde Él habrá preparado en función de galardones las habitaciones. Porque la habitación connota galardón. Todo es un diseño al cual nosotros estamos caminando como pueblo de Adonai. Las bendiciones del reino, estamos terminando, de ese reino mesiánico son copiosas. ¿Qué está ofreciéndose aquí? Gozo, paz, salud, vida eterna para los que permanezcan sin fluctuar, siendo fieles. Vemos nosotros que a intereses de los hombres, la palabra en los labios fluctúa. La palabra en los labios nuestros no debe fluctuar, es una sola. Nosotros somos puente. Tenemos que cambiar la escritura. Tenemos que estar en esa permanencia. No somos pueblo fluctuante. Somos pueblo que pétreamente solamente estamos afincados en la verdad, siguiendo al Maestro. Entonces, eliminemos todo tipo de fluctuaciones mentales o escritas o habladas para acomodarnos en la foto social del mundo. La ausencia del sufrimiento y de calamidades evidencia la promesa cumplida de un mundo que fue transformado por la justicia y por el amor de Adonai. Ese es nuestro tránsito, allá vamos, en ese mundo transformado con amor y con justicia. En este conjunto de hechos resalta la fidelidad del Rey del universo para con nosotros, que dice que desciende para con nosotros, y su particular compromiso de cumplir total y absolutamente las promesas que nos ha hecho. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a lo que hemos visto hoy, el Señor de la gloria, el Rey eterno. Con esto hemos culminado el capítulo 25 y estamos en la cuarta parte del libro de Enoc, que tiene poco más allá de 100 capítulos. Estamos llegando, fíjate, Mónica, en la cuarta parte. Ahora sí, si alguien quiere formular una pregunta, algún testimonio, estamos atentos. No hay nadie. No hay ninguna fluctuación en cuanto a mano levantada, nada. Correcto. Fluctuación hay en los pensamientos. Ah, ya, bueno. Poco a poco, mi hermana. Cuando dice pero Gracias, mi hermana. Entonces, invitarles al próximo viernes, así Yahweh lo permite, nos fluctúen, si presentes. Estamos hablando de intereses de herederos. Estamos recién prácticamente entrando en materia. Ustedes ven, cada vez se va. Si hubiéramos empezado por este capítulo no entenderíamos muchas cosas, pero hemos empezado desde el capítulo 1 y cada vez se va a volver más rico. De hecho ya es bastante, pero cada vez se va a ser más rico en cuanto al entendimiento de las cosas santas. Gracias, mi hermano Víctor, mi hermana Eva y hermana Janaris. Invitarlos también para mañana en lo que es cantar de los cantares. Chao, shalom, mis hermanos. Chao, shalom. Gracias. Hasta pronto. Gracias, mis hermanos, por la presencia de ustedes. Esperando verlos también en el próximo Shabbat. Muchas gracias.